Hola a todos. Arquitecto Francisco Cadena, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Abraham? Bienvenidos otra vez a una de nuestras obras y agradeciendo que estés por acá otra vez. Encantado de estar con ustedes, es un placer. Platícanos en dónde estamos, arquitecto. Claro que sí, mira, nos encontramos en la ciudad de San Luis Potosí. Estamos en la zona surponiente de la ciudad. Es una de las zonas a las que más ha crecido la ciudad actualmente. Contamos con esta casa que ahorita la vamos a conocer. Es un terreno de 135 metros cuadrados. De construcción tiene 249 metros cuadrados. Y las medidas del lote son son diferentes en el sentido de que no es un terreno completamente rectangular. ¿Qué sucede? Que tenemos un terreno de ancho de 7 metros, pero de repente nos intersectamos con esta glorieta que hace que las medidas se comporten un poco diferentes. En el lado más largo, que es la parte de atrás, contamos con 20 metros lineales y en el lado más corto contamos con 13 metros aproximadamente. Espero que estén disfrutando esta casa, jóvenes. Arquitecto, la madera de los escalones. Es encino. Encino. Con un ligero tinte, Con ¿no? un ligero tinte, exactamente. Se oscureció un poquito. Entonces, es bastidor de PTR forrado. Exactamente, bastidor de PTR de 2 por 2 pulgadas y se forra con madera sólida de 1 pulgada vamos a decir, en las caras de arriba y de los costados, en los peraltes, y solamente por la parte de abajo se coloca un triplay del mismo encino para tener esta vuelta completa del escalón. Excelente. ¿Y esta separación entre la placa y el muro? Sí, son 2 centímetros aproximadamente. Se planeó, esta escalera se puso antes de que tuviéramos el mármol, todo. Nos separamos aproximadamente unos 5 centímetros para considerar lo que íbamos a aumentar con el pegamuro y con el mármol posteriormente. Queríamos justo lograr esto, que se sintiera que es una escalera que está completamente independiente al muro, sino que está funcionando por sí sola. Entonces, primero estaba la placa y después colocaron el Exacto. mármol. Sí, ¿Y no exactamente. se les complicó mucho? Pues se complicó un poco, pero como son piezas largas, en esos puntos no hubo tanto tema. Ah, excelente. Son 30 por largos libres. Correcto, 30 por largos libres. Uf. Vamos a dejar, si se puede, compartir el proveedor de la piedra. Claro que sí. Creo De hecho, se llaman la marmolería. Es con Lolis. Luego por ahí les paso su Aquí contacto. estamos para darle chamba a todos, jóvenes. Claro. Muy bien. También los vamos a invitar a que se registren en Enobra para que los puedan contactar directamente por ahí. Me gusta el remate de este muro, ¿eh? Claro, Sí. perdón. Llegamos y tenemos un closet, el cual ahorita vamos a ver por qué se solucionó el hacer un closet en este sentido, pero es un closet que nos va a apoyar para guardar ropa de invierno, ropa más grande, etcétera, y que al final de cuentas quisimos también no evidenciarlo tanto, sino que se ocultara un poco dentro de los muros, pero que sepamos que existe. Está perfecto. Y además es muy cómodo la llegada. O sea, no está muy cerca del último escalón. Exacto. Te queda a 1,5 metros. 1,5 metros de separación está brutal, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos tanto espacio, entonces Exacto. nos obliga a tenerlo más cerca. Ok, de este lado. Y luego llegamos a la planta alta. ¿Qué sucede con esta planta? No contamos con un hall de TV de distribución, ya que me comentan que no son mucho de ver tele las personas. Esta es una casa que es para un cliente particular, que se trabajó el diseño con ellos desde un principio, checando el programa, cuántas personas eran, qué necesidades tenían. Por eso es que no se necesita un hall de TV en esta planta alta, y la planta de abajo en la sala, ahí va a funcionar como pues, living room, como sala de TV. Entonces, ¿qué sucede a la hora de subir? Pues que tenemos este distribuidor igualmente con la escalera de un lado muy escultórica, con esta circulación muy franca igualmente que nos va a distribuir a las diferentes recámaras y a los diferentes espacios. Esta es una primera recámara, son recámaras sencillas. Igualmente, ¿qué hacemos? Cambiamos piso laminado para volver un poco más acogedor las recámaras, y se escoge un piso laminado con un tono muy neutro para que no tome tanto protagonismo también. A mí me gusta el piso laminado en las recámaras. Te da Sí. esa sensación muy cálida, ¿no? Exactamente. Te dan ganas. Yo digo, necesita mucho mantenimiento.
Exacto. ¿verdad? O sea, tiras agua y la tienes que limpiar Exacto. rápido, ¿verdad? Porque es aglomerado, ¿no? Exactamente. Entonces se inflama, ¿no? La madera, pero a la vista y al tacto es bonita. Exactamente. ¿Qué dimensiones tiene esta Ay, recámara? perdón. Igualmente tenemos 380. exactamente 380 por 380 aproximadamente. Pues está genial. Está genial. Y ayuda todavía a sentir más amplio porque ese nicho está más profundo. Exactamente. Hacia 4. Aquí resolvemos este nicho por el mismo sentido que en la parte de abajo tenemos el área del refrigerador, porque aquí terminaba nuestro muro de mampostería. Entonces, pudo haber sido un muro que lo pudimos haber tapado, o por el tamaño de las recámaras pudimos haber generado un espacio que, como se pueden ver, sí tiene un uso, en donde se colocan adornos, libros, etcétera. Quedó muy bien. El closet blanco integrado me encanta. Exacto. Luego, ¿qué sucede, Abraham? Sucede que estás colocando un tipo de carpintería en las puertas, estás colocando otro tipo de carpintería en el piso laminado y luego vas a colocar una melamina en el closet. Luego ya tienes tres carpinterías diferentes que a lo mejor no tienen tanto juego entre ellos. Entonces, por eso se toma la decisión de que sea un espacio muy limpio, muy blanco y que el closet tampoco tome tanto protagonismo en las recámaras. Me encanta. Está muy bien. Y luego el muro, ¿verdad? Creo que queda muy bien la distribución porque tienes puerta, un muro suficiente para la TV y luego Exacto. la otra puerta del otro lado. Exactamente. Y cuenta cada recámara en esta vivienda con su propio baño. Entonces son 3 recámaras en este nivel. 3 recámaras en este nivel. Contamos las 2 recámaras secundarias con su propio baño y la recámara principal un poco más amplia que ahorita la vamos a conocer. Excelente, fíjense. Baños, medidas mínimas óptimas, ¿eh? O sea, trae 2.44 Exacto, por por 1.40 1.40 aproximadamente. por 1.40. Y con eso es suficiente. Sí, creo que contamos con un lavabo de 60 centímetros máximo, un espacio para la taza de 80-85 centímetros y la regadera de 1 metro. ¿Qué decidimos hacer en esta recámara? Digo, en estos baños. Utilizar el mismo piso que estamos utilizando en toda la casa, repetirlo en los muros y en los remates de las jaboneras colocar el mismo mármol Santo Tomás que estamos colocando. Ah, se ve muy bien. Se ve muy bien. Arquitecto, ¿las luminarias qué marca son? Todo es Tecnolite. Todo Tecnolite. Sí, Está muy bonita. sí. Muy estética, muy limpia, no llama tanto la atención. Buenísimo. Saludos a nuestros amigos de Tecnolite. El piso también me encantó, porque muchas veces como que uno se aferra a que sea mármol, mármol, mármol. Exacto. Pero este está bonito, Exacto. ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y fíjate que este piso es más caro que el mármol. No que todos los mármoles, Te queda- pero puedes encontrar unos mármoles desde 350 a 400 pesos, precio mínimo, y te puede ir hasta no sé qué precio. Este precio de metro cuadrado de este piso rondaba por los 650 pesos el metro cuadrado. Qué interesante. Es que Sí. lo bueno cuesta, ¿verdad? Exactamente, O sea, está tan bonito porque cuesta, exactamente. ¿verdad? O sea, tiene una veta, tiene muchas cosas. E interesante también que la recámara no veas en la calle. Sí, fíjate que ahí somos muy partidarios de la manera en la que tú piensas en el sentido de no nos gusta abrir tantas ventanas hacia el exterior, sino ya estamos contando con este patio, pues vamos a abrirnos para el interior. La verdad es que si hubiéramos abierto una ventana para este lado, la vista no iba a ser tan interesante. Contamos con una bodega de materiales aquí en la parte de atrás. Por eso se toma la decisión de abrir las ventanas hacia el patio, que bueno, tienes más privacidad y también tienes vistas a tu propio árbol. Claro. Qué bonito cambiar esa manera de pensar, ¿verdad? De simplemente antes se abría por abrir. Exacto. Y yo siento que esto es reflexionar un poco más. Y luego tenés ese otro árbol, ¿verdad? Que te lo apropiaste. Exactamente, eso es lo que les iba a comentar ahorita en la circulación. Por eso tomamos la decisión del muro que colinda de este lado, no subirlo tanto, porque no es necesario, porque también tenemos muy buena vista y el terreno colindante que tenemos en la parte de atrás no está al mismo nivel que nosotros. Tienen 3 metros debajo de nuestro nivel de terreno aproximadamente. Entonces por eso podemos tomarnos la libertad de ese muro no ser tan alto, porque ya la diferencia de ellos tenemos como 4 metros. Ok. Ah, está genial. Y este árbol va a crecer. Va a crecer, sí. Vas a tener su copa aquí. Este tipo de árboles nos comentan que crecen muy lento, pero sí crecen. Por eso también se tomó la decisión de ya comprar un árbol que fuera un poco grande. Oh, grande. Este es el acacia dólar que le llaman. No sé, bueno, nosotros lo conocemos como acacia morada. Acacia morada. No sé si sea un poco diferente a la que comentas. Ok. Está muy bien, está muy bien. Una pregunta, tú que todo lo sabes. ¿Sí?
Este laminado no es el tradicional. ¿Qué costo tiene? Este es un poco más caro. Es marca Tecnostep. En lugar de ser de 6, 7 milímetros, este es de 8 milímetros. Y los formatos, como comentas, son un poco más grandes. No son ese con formato de 12 centímetros. Ya se van a 20 centímetros. Y... ¿cuánto nos costó? Si no te fallo, como 450 pesos el metro cuadrado aproximadamente. Gran dato. Sí. Gran dato. Está bueno. Realmente no se los recomiendo tanto en una casa para venta o algo así que tengan que darle mucha garantía Exacto. pues porque si le cae agüita por la ventana puede lastimarse. Entonces, pero ya para un cliente, ¿verdad? Que él lo escogió, está excelente. Exacto. Y pues vamos a conocer esta segunda recámara. No les comenté, esta primera recámara es para una mujer, esta es para un hombre. Y esta recámara, pues en dimensiones es muy similar, solamente que el closet aquí tuvo un tema más personalizado, porque así se requirió. Ahorita pues están en tema de mudanza y todo, entonces apenas andan empezando a acomodar todo. Y este closet se resolvió porque es un hombre al cual le gustan mucho los videojuegos, etcétera. Entonces se diseñó tal a lo que requería, que es que quepan todas sus consolas, que quepan todos sus juegos, etcétera. Como íbamos a ocupar casi toda esta zona para este tema, entonces teníamos que seguir ocupando lo demás ya para la ropa. Buenísimo. ¿Y medidas? Dimensiones. Muy similar, creo es 340. 340 en este sentido y 380 aproximadamente. Buenísimo. Y se siente más amplio porque crece, ¿verdad? Exactamente. Aquí en nuestros proyectos, Abraham, si te fijas, este espacio que estamos viviendo ahorita es el mismo espacio que tenemos en la sala. La cocina es el mismo espacio que teníamos en esta recámara. Entonces, siempre intentamos trabajar en ejes lo más posible. Por eso es que las medidas te van a coincidir las de abajo con las de arriba. Y luego aquí te vas a encontrar con el baño, que es el mismo baño que encontramos en la primera recámara, pero cambia totalmente por el hecho de tener la ventilación por medio de un domo e iluminación. Sí, está buena la luz, siempre la de los domos, de las linternillas. Y la dimensión es igual, ¿verdad? 1.40 por 2.45 o algo así. Correcto, exactamente. Qué bien se ve la luminaria de muro, el espejo, ¿no? Está perfecto. Sí. Y su mueble de baño, ¿cómo lo diseñas? Tiene dos puertas por la parte de abajo y un cajón en la parte de arriba. Y el cajón con resaque, ¿verdad? Sí, por resaque, por el tema del céspol. Creo que ya todo este tipo de temas van a ir evolucionando. A lo mejor luego ya vamos a resolverlo con puras puertas por el tema del mismo céspol. A lo mejor el cajón te pierde mucho espacio por el resaque que le haces. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Creo que está muy bien, de hecho, me gustó. Exacto. De hecho, se resuelve de esta manera en las recámaras y en los medios baños se resuelve con puertas. Con puerta. Y es que también es más costoso hacerlo así. Exacto. ¿Verdad? Las dos puertas no te quitan tanto espacio. Y también voltea hacia su patio. Exactamente. Este tiene una vista que también se te fuga un poco hacia la ciudad, entonces también lo vuelve interesante. ¿Y qué se hace con la disposición de las ventanas? Ambas ventanas de ambas recámaras están volteando a ver al patio, pero no se colocan de manera frontal, sino una se recorre para la parte de atrás, la otra para la parte de adelante, para no tener una vista directa. ¿Y qué era lo que queríamos lograr siempre en esto, Abraham? Pues que cada vez que llegaras a esta circulación, pues vivieras este espacio muy interesante con este remate de piedra, con esta escalera muy escultórica. O sea, que cada recorrido que dieras fuera un recorrido interesante. La vista que nos genera en este patio que se circula diariamente es una vista muy, muy padre y muy interesante hacia la ciudad. ¿Qué dimensión tiene el pasillo? El pasillo tiene 1.20. Tenemos luego 15 centímetros de este muro y tenemos 1.05. O sea, en total este pasillo de lado a lado de muro a muro mide 2.40 aproximadamente. Excelente. Quedó muy bien. El detalle de la madera, ¿verdad? Para sostenerte, que no se manche, quedó genial. Exactamente. Al fondo vamos a rematar con dos puertas. Una puerta del lado izquierdo que es la recámara principal, que desde este momento estamos colocando la puerta de lado a lado que mide el 1.20 para generar este protagonismo. De este otro lado contamos con un pequeño espacio de vertedero para el servicio día a día, que tengas trapeadores, cubetas y no estés trasladando de arriba para abajo con todos estos elementos, sino ya cuenta con su propio espacio aquí en la planta baja. Hombre, y así puedes lavar hasta el perrito. Exactamente. Está grande. Sí, esto mide más de 1 metro, bueno, 1 metro, ¿verdad? Es el mismo espacio que el baño de la planta baja, entonces son los mismos
95, no me acuerdo, no, 80 que traíamos aproximadamente por los 2 metros y tanto. Ok. Y aprovechas lo que estaba de nicho, ahora se vuelve closet de blancos. Lo que estaba de nicho, y aquí de una manera que ya no queríamos generar tanto protagonismo poniendo una puerta de carpintería, la ocultamos con esta melamina gris que se llega a ocultar un poco con este muro y aquí se genera un cuarto de blancos. Buenísimo, ¿eh? Le cabe un montón y mide como menos de 1 metro también, ¿verdad? Exactamente, Ah, con el muro esgado, el exactamente, que hacía la jardinera. exacto. Genial. Sí, ahora sí que en este tipo de proyectos, pues hay que aprovechar todos los espacios que se pueden ir generando porque cada espacio que ganas le va a sumar a la casa. Y ahora, si gustan, pasamos aquí a la recámara principal. Igualmente, cambiamos piso laminado, se amplía la recámara. ¿Y qué sucede en esta recámara? En la parte de aquí atrás teníamos en un principio un espacio diseñado para hacer el vestidor y para hacer el baño. Se toma la decisión el cliente de que no quiere un vestidor. Ahorita lo vamos a ver por qué. Se genera un closet de lado a lado y por eso también se toma la decisión de poner un closet al final del pasillo para apoyar el que no cuente con un vestidor esta recámara. Ah, ok, ok, ok. Pero está bien, el closet, ¿cuánto mide? Mide los 4 metros de la habitación, prácticamente, En este ¿verdad? sentido tenemos 365 aproximadamente 370 Ok. y en este otro sentido tenemos 5 metros aproximadamente. Los jóvenes. Son de esos puntos, ¿verdad? Que el proyecto está tan bien que había que sacrificar algo. Exacto. 490. 490 por 363. Y el muro de la muro cabecero de la cama, 370. 370. Igualmente ahorita estamos justo con una cama king size. Nos cabe perfectamente buró de ambos lados con la total libertad de que puedas abrir esta puerta de aquí sin afectaciones. Está perfecto. Sí, porque los burós también son, pues son amplios. Queda muy bien. Otra vez los flujos, ¿verdad? Como los comenta siempre, Exacto. que los espacios no, donde está el mobiliario no se sientan invadidos, ¿verdad? Por el flujo, sino Exacto. que las calles se mantengan. Sí, aquí a diferencia de las otras casas que vimos, pudimos haber resuelto la circulación en este sentido para que no tuvieras que hacer este recorrido, pero ¿qué hubiera pasado? Que si esta puerta estuviera abierta, te pueden alcanzar a ver desde el pasillo hasta el baño. Entonces, por eso se toma la decisión de pasar el acceso al baño del otro lado para generar privacidad en el baño. De acuerdo. Muy bien. Vamos a conocer el baño, joven. Claro, aquí como te comentaba, el plan inicial era un vestidor, luego se convirtió en un baño mucho más amplio. Igual contamos con puerta corrediza. Se solicitó aquí con el cliente, quería tener un lavabo muy amplio con espacio para tocador, querían tener la taza independiente y ahorita vamos a conocer la regadera también. Y un solo lavamanos. Interesante. Exactamente, un solo lavamanos para que el otro espacio se utilice de tocador. Ok. Su buena linternilla, su lámpara al centro. Una sola. Me agrada porque no son dos lavamanos. Claro, pues es que quedó muy amplio el baño. Ya entendí. Es que la regadera está gigante. Exactamente. De aquí del lado izquierdo contamos con la taza en manera privada, el cual tiene su propia ventilación. De este lado, ¿verdad? Exactamente. Ahorita afuera que volvamos a salir, vamos a ver este detalle de cómo se están comportando estas ventanas en la fachada, porque se llegan a lograr muy bien ocultarse sin que llamen tanto la atención. Oye, y un detalle que no hemos mencionado es el zoclo. ¿Cómo lo realizas? Exactamente, mira, es el zoclo de 7-8 centímetros aproximadamente. El yesero nos deja pendiente esta parte, se coloca una vigueta de media pulgada aproximadamente y el yesero nos remata ya esta vigueta y se logra justo lo que nos gusta, no estar mezclando, no estar en contacto directo acabado con acabado, sino crear ese tipo de entrecalles que son detalles muy pequeños, pero que al final de cuentas suman mucho. De acuerdo. Sí se ve como de 6, ¿verdad? 7 máximo. Exactamente. Y al fondo tenemos esta regadera, el cual también se solicitó con una tina. Ah, qué bueno. Entonces, todo el tema de eliminar el vestidor fue porque se quería un lavabo muy grande, una taza separada y requería también una tina con hidromasaje en este espacio.
Ah, pues quedó muy bien. Con su escaloncito. Exactamente, su escaloncito, su rejilla para registro. ¿Y qué intentamos aquí también? Colocar el mismo acabado, o sea, tener el mismo lenguaje en toda la casa, colocando los mismos materiales. Son como 1,90, 2 metros, ¿no? Ujú, sí, es como un 2x2. Exactamente. Perfecto. Qué bonito se ve la luz con el mármol sandblasteado. Exactamente. Y eliminamos la ventana en el área de regadera, ya que es un espacio mucho más privado. Entonces se decide iluminar y ventilar por medio del domo en la parte superior. Y en las regaderas todas tienen este cerámico, ¿verdad? Este cerámico, este es marca Vitromex. Es especial para regaderas. Tienen formatos de 20x20 y tienen varios acabados. Y este fue el que más nos gustó porque son los mismos tonos que estamos manejando justo con el mármol y con los blancos. O sea, queda perfecto y armoniza muy bien con estos acabados. Y el nicho otra vez con el mármol. Exactamente. Perfecto. 210 metros cuadrados, me dijiste, arquitecto. El terreno 135 metros cuadrados, construcción 249 Ah, metros. Creo que no 249. habíamos mencionado eso. No, 259, no habíamos mencionado ese ¿Verdad que dato. no? De acuerdo. 259 de construcción, 135 el terreno. Buenísimo. Y todavía falta más. Y todavía falta. Ujú. ¿Qué sucede? Pues que en la planta de abajo no tuvimos tanto espacio para generar un área de convivencia, un área social abierta, porque no contamos ese espacio para ese patio en donde pueda caber una mesa. Entonces se genera un tercer nivel que tiene las áreas de servicio, como son cuarto de lavado, cuarto de servicio y patio de tendido, y un roof garden. Buenísimo. Creo que este closet me reafirma que no siempre tiene que haber vestidor. ¿Verdad? Como Exacto, que de repente las modas nos dictan que todos tenemos que tener lo mismo. exacto, Cuando realmente, como digo, el proyecto te pide cosas, exacto, ¿verdad? El programa de necesidades de los clientes te piden cosas. exacto. Ese baño tan particular, ¿verdad? Es la diferencia justo en el sentido de que cuando compras una casa que ya viene tal y como se propuso, y en este tipo de casas que tienes la libertad de tomar decisiones, puedes evitar el vestidor y hacer un baño mucho más amplio, etcétera. Y Excelente. fíjate que estas perspectivas me gustan mucho. A la hora que te paras aquí en la esquina, cómo nos baña de luz. Ahorita porque vamos a ver, tenemos otro domo, nos baña de luz con el contraste de la madera, con los blancos, etcétera. Y la mano de obra, creo que hay que recalcar que la mano de obra se ve impecable, ¿eh? Exacto. Muchas felicidades. Los Muchas gracias. yesos, los remates. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? 260 igual. Fíjate 260. que estoy muy casado con esa medida, no sé por qué, 260 y considerar 25 centímetros de losa, porque ya tengo manejado que sean 16 escalones. Ujú. Creo que los 16 escalones es muy cómodo para que luego ya no vuelva cansada esa escalera. Ok, ¿Y qué se logra también? Un pequeño descanso para, pues, para el tema de cualquier cosa de seguridad, tener un pequeño descanso también. excelente. ¿En qué dimensión desarrollas esta escalera? Esa es una medida que nunca le hemos dado. Pero Mira, deben de ser como 5 metros, 5,90. son creo que poco menos, porque mira, contamos con 16 escalones de 30 centímetros, bueno, más bien 15 de 30 centímetros y este descanso que mide 90. Entonces, Ok. por ahí que se haga la suma, 15 escalones de 30, 450 más. 450, No, exactamente. pero 450 Más 90, más 90. exactamente, Ok, sí, son 540. exactamente. Ok, perfecto. En eso ya se desarrolla. Muy bien, no, no, excelente. Lo seguimos, arquitecto. Empezamos, claro. Vamos a la tercera planta. ¿Qué logramos aquí? Quisimos hacer un domo de lado a lado, el cual nos estuviera iluminando toda la casa. Si se fijan, esta casa, durante todo el día, hasta que oscurece, la casa puede estar totalmente sin un foco prendido. Excelente. ¿Las puertas de qué madera son? Las puertas interiores son madera de caobilla, son puertas de tambor con triple de 6 milímetros de caobilla, y la puerta principal es encino, al igual que las huellas de la escalera. De acuerdo. Aproximadamente, ¿cuál es el costo de la puerta de intercomunicación de Covilla? No recuerdo muy bien, pero es rondar como por los 6,000 pesos, yo creo, más o menos. Ok. Están muy bien los precios aquí en Aquí San en San Luis, ¿eh? Luis, sí, Estoy seguro que el costo por metro cuadrado nos va a sorprender a todos. sí, así es.
Ok, ¿Qué sucede en esta planta? No por ser una tercera planta que funciona un poco más de servicio y que también tiene un tema social, no por eso le vamos a bajar la calidad. ¿Qué estamos haciendo? Continuamos con este mismo muro de mármol que empezamos desde la planta baja, continúa hasta el tercer piso y por eso también el detalle que se genera entre separar la escalera para que tengamos un muro completo desde abajo hasta arriba. Y que se genere este domo, el cual nos baña muy padre este muro de mármol. súper bonito. Es una gran trave, ¿no? Exactamente, es una trave que bota hacia arriba. Yo creo, mira, esta losa de aquí mide 10 centímetros y ha de botar como unos 40, 50 centímetros. Entonces es una trave de 60 centímetros aproximadamente. Los largos libres de la piedra se ve genial también. Exacto, Lo vuelven más largo el espacio, ¿no? exacto. ¿Y qué sucede? Estas piedras no son tan perfectas, o sea, tienen manchas, se nota que no es una piedra perfecta, no es como un porcelánico que pues, es totalmente parejo, pero creo que eso es justo lo que lo hace interesante, este tipo de acabados, porque se siente natural, tú lo tocas y se siente natural. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un roof garden, contamos con un medio baño que se resuelve igual que el de la... Se darán cuenta que nos gusta resolver los baños en este sentido, pero creo que es la manera en la que menos invasiva es. Qué genial el lavamanos. Aquí sí Aquí sí cupo. cupo, exactamente. Y aquí en lugar de poner la piedra de contraste en el muro de frente que accedes, continuamos con el mismo muro de mármol que continúa de la escalera y lo continuamos hasta acá. Fíjense, jóvenes, si están buscando hacer una pieza, un muro de contraste, como dices, creo que esta es una gran opción, ¿no? Porque a veces los oscuros te bajan la luz, ¿no? Exacto, Y esto creo que queda muy natural. Vean qué bonito. Y su ventilación, todo está ventilado. exactamente. Todo ventilación natural. Este muro sí tiene 40, ¿verdad? O un poco más. Este sí tiene mide 40 justo la barra. El de abajo traía 30 y tantos, por eso es que tuvo que volar un poquito el lavabo. Y aquí salimos y tenemos este roof garden que quisimos aprovechar porque la verdad es que la vista que genera hacia la ciudad es muy interesante. Por eso tuvimos que pasar el roof garden a la parte de acá atrás. Buenísimo. Ajá. Cerradas las pérgolas y además ¿qué es? Es Un un policarbonato. policarbonato. Es policarbonato color humo. Y estas estructuras las patas son 4x4, son PTRs. Y estas de aquí son perfiles un poco más esbeltos. Pero pues básicamente se requería, si vamos a contar con esta área social, es que es un área social que se puede utilizar durante el día por el tema del sol. Te habrás dado cuenta el clima que se maneja aquí en San Luis, entonces que sea una terraza muy fresca. Y estamos ahí con un guiño al maestro Legorreta. Exactamente. Qué bonito niega un poquito el contexto no tan bonito de abajo, Exacto. ¿verdad? Y más bonito el de arriba. No, Exacto. pues queda muy generoso. Es la recámara, ¿no? Es un la recámara. 380 por 380 más o menos. Exactamente. Y allá el área para el asadorcito, la tarja. Sí, acá aprovechamos este espacio para colocar una barrita, un pequeño asador, porque igualmente la persona, el hijo, le gusta mucho la cuestión de asar carne. Entonces este es un espacio también que él va a utilizar mucho. Excelente. Su patio, no, esto está perfecto. Igual, colocar un piso cerámico, el cual fuera muy parecido al tono del piso laminado y muy parecido al tono de la melamina que se utiliza en la carpintería, para que fuera un tono de madera el cual no te llamara mucho, no te brincara mucho, sino fueran tonos muy neutros. ¿Para qué? Para que el color se lo dieras con el mobiliario, con la manera en la que lo vas a ir equipando. Perfecto. ¿Cómo impermeabilizan ustedes debajo de este piso? Este sí es el firme, luego sí se impermeabiliza con... Fester CR66 aplican. Exactamente. Excelente. Y luego ya viene la cama del pegapiso, vienen los pisos y que intentamos dejar pendientes hacia las diferentes bajadas de aguas pluviales. Buenísimo. ¿Y esta puertecita? Ok, mira, este mismo espacio es el mismo que se genera por el refrigerador, por el nicho que tenemos en la recámara y se genera este espacio. ¿Qué sucede? Se dejan preparaciones para aires acondicionados para futuras ocasiones en dado caso de que se requiera. Entonces, esta puerta es justo para ocultar el espacio donde va a ir pues lo del aire acondicionado. Excelente. Quedó muy bien.
¿Y qué se hace? Pues se pinta en la herrería en blanco para que se pierda lo más posible. Que parezca muro, ¿no? Está excelente. Me encanta cómo todos esos detalles, herrería, aluminio, todo se integró en color blanco, ¿verdad? Para que se pierda, que no cuente. Exacto. Bueno, arquitecto, ahora sí. Costo por metro cuadrado de construcción. Ok, costo por metro cuadrado. Esta casa se cotizó en un principio y así es lo que mantuvimos. Luego ya fueron generando un poco de extras. Se cerró alrededor de los 13,500 el metro cuadrado. Tal vez ya cerrando a 14, pero viendo todo lo que estás, con todo lo que estamos teniendo, el muro verde, la vegetación, la carpintería, o sea, prácticamente como lo ves con todas las lámparas, yo creo que rondó al final de cuentas como por los 14,000 pesos. ¿Incluye ya honorarios? Incluye ya honorarios de los arquitectos y de los de la obra, incluye mano de obra, ahora sí que todo, acabados, mano de obra, honorarios. Proyecto, construcción. Proyecto no, el proyecto sí se cobra por aparte. Siempre se cobra aparte, ¿verdad? Se cobra aparte. Excelente. Luego nos han dicho mucho que yo creo que todo el mundo lo ha vivido. Oye, si te doy la obra, no seas gacho el proyecto. Es que No, olvídate. si es de esa manera, no le vas a echar ganas al proyecto. Tú lo que vas a querer hacer es empezar a construir para empezar a generar dinero. Entonces, creo que el proyecto es muy importante que se pague también porque, pues al final de cuentas, te das cuenta que en un terreno muy pequeño puedes hacer cosas muy grandes. Entonces, creo que ese es el Es tema el por el cual... corazón. Exactamente, El proyecto es el corazón de la arquitectura. exacto, La obra la obra la puede hacer pues realmente un maestro de obra, ¿verdad? exacto, Obviamente no va a cuidar los detalles, pero la puede construir y no se Exacto. le va a caer. exacto. Pero el diseño, o sea, es lo que estamos viendo. Exacto. ¿Verdad? Es lo que estamos viendo y a final de cuentas, si tú cuentas sobre una totalidad de lo que te va a costar la obra, el proyecto es un porcentaje de 1, 2, 3% tal vez en la totalidad. Entonces creo que vale la pena invertir en los proyectos. Totalmente, jóvenes. Si hay algo que queremos que aprendan de este canal, es que el diseño lo vale, Exactamente. ¿verdad? Arquitecto, las redes sociales, por favor. Para Claro que sí. Es contacten. FC Arquitectos, EFE, espacio CE Arquitectos. El de los paisajistas es Tallo Paisajista y mi nombre es Francisco Cadena. Arquitecto, muchísimo éxito. Muchas gracias por compartir su trabajo y esperemos regresar a San Luis muy pronto para seguir Claro. conociendo su evolución. Claro que sí. Muchísimas gracias, Abraham, por venir de nuevo y aquí estamos a la orden y estar en su casa. Muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente un placer. Gracias. Nos despedimos, jóvenes. Invítenos, por favor. Con muchísimo gusto vamos a donde estén. Si es a la Patagonia iremos. Cota Paredes, adelante. Muy bien, jóvenes, no nos fuimos. ¿Cómo supieron? Esto es un realito. Bueno, nos faltó conocer el cuarto de lavado. ¿Por qué lo presentamos? Porque quiero que conozcan las dimensiones y los espacios, cómo se puede resolver en pequeños espacios este tipo de lugares. Al final recorremos este pasillo, accedemos aquí y contamos con este pequeño cuarto de lavado, el cual remata también con su patio de tendido, ya que estos clientes me comentan que son muy a la antigua de estar colgando la ropa, estar colgando las colchas, etcétera. ¿Qué sucede? Nos sobra mármol de la fachada y dijimos, pues, ¿qué le hacemos? Pues vamos a ponerlo en el cuarto de lavado. Quedó muy bien. Sí. ¿Qué dimensiones tenemos? Caben perfectamente los dos equipos. Exactamente. Creo que, si no me equivoco, 1,70 en este sentido. En este espacio tenemos 1 metro, luego tenemos una puerta de 90 centímetros y luego 60 centímetros en esta parte de atrás. Que por la parte de atrás igual tenemos un vertedero para... Trapeadores, todo. Exactamente. Quedó súper bien. Y el patio quedó muy amplio y allá afuera está el lavadero. Exactamente. Tenemos el patio. No por ser un patio de servicio vamos a poner otro tipo de acabado, pues manejamos el mismo de la terraza. Buenísimo. Tenemos el lavadero en la parte exterior y tenemos un patio de tendido pues de servicio para tender la ropa, básicamente. Excelente. Me gustó el tope. Sí, exactamente. Luego en estas puertas de cristal se pueden romper muy fácil, entonces se le colocó este tope. Philips. Sí. Está genial, no lo conocía. Es un buen aliado. La escalera marina por aquí por el patio. Escalera obviamente. marina para que no se vea en la fachada. Y en este proyecto en particular se solicitó un cuarto de servicio, Ok. el cual por si llegan a tener una persona que les ayude o en dado caso, para contar con una recámara extra en dado caso de que se ofrezca. Una pequeña recámara. Excelente. ¿Qué dimensión tiene? Si gustan la conocemos. A
ver. Tiene aproximadamente 2 metros 10 por 2 metros 60, 2 metros 50. Ok. Te cabe la cama individual y su closet integrado. Te cabe hasta una cama queen size. La calculamos para que cubiera hasta una cama queen size en dado caso de que se requiera en ese sentido. Ok. Y su closet. Ok. Y tienes buena iluminación y ventilación. Y en la parte de atrás está el baño, que ahorita actualmente está ocupado como de bodega, pero tienen también su baño completo. Claro, estas recámaras, creo que cada vez menos la ayuda se queda en la Exacto. casa. O sea, también es por temporadas por solamente ciertas horas, ¿verdad? Exacto. Pero por eso fue el tema de la decisión de una queen size, para que en dado caso de que no sea la función para eso, pueda tener la función también de una tercer o cuarta recámara para lo que se ofrezca. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Es un área de tinacos. Ah, si la quieren conocer también Sí, rapidísimo, aquí contamos con este patio de servicio, que es en donde cuenta con nuestro tanque de gas, nuestro tinaco. En esta casa estamos trabajando con hidroneumático, pero se solicitó que también tuviera un tinaco, por en dado caso de emergencia, ahorita que como comentas que se estaba batallando mucho con el agua, que se nos fuera la luz también, contamos con tinaco, aparte con hidroneumático. Entonces este espacio pues es meramente de servicio, tanque de gas, tinaco, calentador, y lo... Ahí está el tanque. Exacto. Y lo guardamos en este espacio y le colocamos esta puerta de herrería para que tampoco, como tenemos unos vecinos aquí enfrente, pues para que tampoco se esté viendo. Entonces colocamos esta puerta de herrería que ahorita que volvamos a salir, la vamos a ver cómo se integra en todo este muro que tenemos. Entonces, esa azotea es la recámara principal y el baño, ¿verdad? Esta azotea es la recámara principal. Esta Ya. azotea, Que mientras abre la puerta, jóvenes, fíjense el sistema de la impermeabilización. Esta es la membrana asfáltica Fester es que que se aplica con termofusión, ¿verdad? Se aplica con calor. Esta es la mejor opción si quieres que de verdad quitarte de problemas de la humedad, ¿verdad? exacto. Y esta está garantizada, 10 años, 20 años. Exactamente. Creo que este tiene una garantía justo de 10 años. Y fíjense qué bonito sube la membrana, ¿verdad? Como si fueran zócalos para proteger mucho más. Exacto. Sube hasta 20 centímetros, ¿eh? Sí. Ok. Y esta es básicamente una azotea meramente de servicio. ¿Por qué no decidimos poner el roof garden acá? Primeramente porque no está la vista tan interesante de este lado. 2, porque tenemos unos vecinos Se a están menos de viendo, 6 metros. Claro. Entonces, y también es un espacio en donde tenemos los domos. Entonces, por eso solamente es una azotea meramente de servicio. Y lo vamos a ver desde la calle ahorita que salgamos. No nos vuelve tan masiva la casa a la hora de tener un tercer nivel en este punto, sino desde la fachada principal, en este espacio piensas que es una casa de 2 niveles. Ajá. Y luego ya en la parte posterior se convierte de 3 niveles. Excelente, ¿eh? La verdad que muy bien pensado. Y me gusta esto, porque sí que incómodo, ¿no? Estar aquí en la reunión y 40 departamentos viéndote. Exacto. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo se llevó el diseño? El diseño se llevó aproximadamente unos 2, 3 meses hasta que se realizó la entrega. La obra se tardó aproximadamente estuvo planeada en 8 meses, pero a final de cuentas la terminamos como en 10. Pero muy bien, ¿eh? Jóvenes, ya nos vamos porque se cerró la puerta. Sigan las redes sociales del arquitecto, por favor, para que nos vuelva a invitar. Adelante.